Bienvenidos a la tercera y última parte del tutorial. En este tutorial vamos a tomar la panelización que hemos creado en el tutorial anterior y la vamos a arreglar en un cuadro para que se pueda visualizar cada uno de los componentes. Vamos a poder acotar sus medidas y luego vamos a poder colocar un identificador a cada panel. Entonces comencemos. Aquí ya tengo iniciado el programa de Grasshopper. Como ven, esto es lo último que hicimos en el tutorial anterior. Lo que haremos a continuación será crear un stream filter. El stream filter sirve para poder canalizar una cantidad de datos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando querramos hacer la panelización, nos vamos a dar cuenta que el programa se convierte muy pesado, o el código se convierte muy pesado. Queremos usar esta herramienta para poder procesar el código en dos partes. Para ello ponemos un toggle, un boolean toggle, y lo colocamos en falso primero. Entonces, si conectamos un panel, veremos que cuando el boolean toggle está en 0 o falso, no tenemos ninguna data. Pero cuando está en verdadero, tenemos todos los paneles que vienen desde este punto. ¿Ok? Antes de proseguir, vamos a enmarcar todo lo que hicimos en el tutorial anterior para que nos quede claro en qué parte estamos iniciando. Correcto. Lo que toca hacer a continuación es siempre dejarlo en true para que pueda funcionar. Otro aspecto importante es, una vez que hayamos ya obtenido la panelización, apaguemos el solver de Kangaroo para que este no siga iterando. Correcto. Obtenemos los surface, isPlanner, que nos va a poder obtener. Este comando isPlanner nos permite obtener los centroides de cada uno de los paneles. Esto nos va a servir para poder orientar cada uno de estos paneles en una matriz que vamos a crear para poder visualizarlos. Vamos a tomar una list length para saber cuántos paneles tenemos. Vamos a ver que tenemos una cantidad de 143 paneles. Luego, para poder crear la matriz, utilizaremos el comando rectangular. Hacemos rectangular. La cantidad de casilleros viene determinado de este extend x y extend y. Para ello colocaremos, por ejemplo, 25 al tamaño en x y 25 también al tamaño en y. Digamos que cada uno de estos elementos de la cuadrícula van a ser cuadrados en realidad. Luego el list length lo vamos a dividir entre 16 y esto nos va a permitir tener 16 casilleros en el eje X y la división, si se dan cuenta, es un número decimal. Necesitamos tener uno entero. Para ello tenemos que redondearlo utilizando el comando round. Y de round tomamos ceiling, que nos va a permitir tener el número entero superior. Con ello tenemos ya la grilla que requerimos. De hecho, lo que podemos hacer acá es hacerlo al revés. Excelente. Perfecto, ya tenemos la grilla como la que necesitábamos. A partir de acá vamos a utilizar un comando llamado orient, que nos va a permitir orientar justamente los paneles que tenemos
hacia la matriz que acabamos de crear. Para ello, en primer lugar, tenemos que utilizar un comando area para obtener los centroides de cada una de estas celdas. Tomamos los centroides de cada uno de nuestros paneles y antes de orientarlos tenemos que utilizar en primer lugar un shortest list. Flatten y OK. Como verán, ya podemos observar cada uno de los paneles que hemos creado sobre la grilla o sobre la matriz que acabamos de disponer. Perfecto. A continuación, podemos agrupar toda esta primera parte porque a partir de lo que acabamos de crear vamos a dar un poco las propiedades que queremos. Por ejemplo, vamos a poner las cotas o las medidas de cada uno de los lados del perímetro de la panelización. Vamos a colocarle un identificador, es decir, un nombre que nos permita linkear un panel que veamos en el pabellón. Por ejemplo, este panel será el panel número 10 y podremos identificarlo en la matriz que acabamos de crear. Permítame apagar las cosas que están encendidas ahora. Nos vamos a quedar solamente con el orient y con la matriz. Vamos a darle entonces un poco de color a esta matriz que hemos obtenido. Para ello necesitamos crear un brep wireframe, que es un comando que ya hemos utilizado antes. Esto nos permite obtener el perímetro de cada una de las figuras que estamos creando. Join curves. Las curvas las vamos a poner en flatten para tenerlos todos en una sola rama de la lista. Utilizaremos el comando de elefront llamado bakeObjects. Lo van a encontrar ahí. Unimos la geometría y para los atributos tenemos que utilizar un comando llamado defineObjectAttributes, que nos permite darle el color que querramos. Y como pueden ver, podemos asignar, una vez que hagamos el bake, nos permitirá hacer el bake en un layer específico. Nuevamente un color swatch para poner color. Podemos, por ejemplo, utilizar un color similar al que habíamos utilizado antes. Entonces, ok, color. Y podemos poner esto en un layer llamado curvas o paneles. Y una vez que demos Activate, veremos que el perímetro ya se habrá colocado sobre la matriz que queríamos. Falta, entonces, démosle propiedades a la matriz y de ahí lo que nos va a faltar es poner las dimensiones y el título a cada casillero y el identificador a cada panel del pabellón. De igual manera, de acá, join curves a las celdas. Y es básicamente el mismo proceso. De aquí en adelante van a ver que el proceso es similar. Utilicemos un color negro, por ejemplo. Y que esto se llame celdas. Esto tiene que ir a un bakeObjects. Hay un comando de elefront que sirve para poder hacer el bake de todos los elementos de elefront que estén presentes.
de manera que no hay necesidad de seleccionar uno por uno Activate. Este comando se llama bake all elephant. Y si le damos clic, automáticamente todos los comandos se les hacen bake. Perfecto, sigamos. Perdón, no les había dicho, acá vemos que tenemos una pequeña interferencia. Lo que necesitamos hacer es desplazar un poco nuestra matriz. Eso lo podemos hacer primero. Borramos lo que acabamos de construir y vamos a desplazar un poco la matriz. Para ello tenemos que ir a donde creamos las celdas y tenemos que cambiar la ubicación del plano. Para ello podemos crear un punto con construct point y obviamente si lo conectamos se va a quedar en el mismo lugar porque actualmente está con las coordenadas 0, 0, 0, pero digamos podemos moverlo con un number slider y ponerlo, digamos así, y veremos perfectamente todo ahora. Ocultamos esto, si ponemos bake otra vez, todo está funcionando de manera correcta, entonces lo podemos dejar así. Listo, agrupamos esto una vez más y de hecho este comando vamos a sacarlo y vamos a ponerlo afuera. Bake all elephant y vamos a darle un grupo, vamos a poner un poco de otro color que llame un poco más la atención para saber dónde está. Perfecto. Entonces sigamos con la colocación de las medidas del perímetro de cada uno de nuestros objetos. Para ello tenemos que tomar las curvas, la geometría que hemos creado. Perfecto, es que esto en cada uno de estos. Tenemos que utilizar podemos llamarlo con un comando llamado geometría. Lo que iremos haciendo ahora será un explode para obtener cada uno de los segmentos. Tenemos cada uno de los segmentos, vamos a apagar esto por un momento. Length. Vamos a poner un simplify. Y ahora vamos a hacer algo interesante. Vamos a darle un formato un poco más visual, un poco más profesional. Para ello vamos a crear un comando llamado expression. Primero tenemos que hacer zoom hacia donde dice variable y a la variable x la podemos cambiar de nombre a través de clic derecho y le podemos poner, por ejemplo, L, que sea L de la longitud. Y el formato será el siguiente. Round L, que es nuestra variable, a una posición decimal. Lo vamos a conectar con el siguiente texto. Damos un espacio M para saber que eso está en metros. Entonces, si conectamos el comando anterior a la expresión que acabamos de crear y luego conectamos un panel otra vez, veremos que ahora sí todas las medidas tienen un formato un poco mejor, tienen solamente una posición decimal y todos están con las unidades que son metros. Finalmente, lfront nos deja colocar un comando llamado define linear dimension que nos permite primero colocar la medida que acabamos de crear, que para ello usaremos este override text. Luego nos pide ingresar los dos puntos con los que cada uno de los segmentos está definido. Para ello necesitamos encontrar los vértices con el comando endpoints. Utilizamos los segmentos y con esto podemos utilizar cada inicio y cada final de cada uno de los segmentos. Entonces vemos que ya las medidas empiezan a aparecer. Sin embargo, no estoy satisfecho porque hay algunas medidas que quedan adentro, otras que quedan afuera. Eso se puede resolver fácilmente utilizando este offset de acá y colocando una medida. Vamos a probar con 3.5.
y está bastante mejor, lo podemos reducir a 3 incluso. Y bueno, va a estar quedando bastante mejor de esta manera. Ok. De igual manera podemos utilizar un bake object. Utilizamos la geometría de acá. Podemos ir apagando esto, al igual que lo anterior. Los atributos vendrán de atributos. Lo podemos colocar en un layer llamado dimensiones. El color creo yo que podría ser negro. Y cuando damos bake, aparecerán ya todas las medidas que necesitamos. Excelente. Ahora solamente nos falta un paso, que es el de colocar las referencias, los nombres de cada uno de los paneles. No es un proceso complicado, pero requiere primero de colocar, digamos, el formato. Entonces, para ello crearemos una serie. Van a comenzar de 1 y van a terminar, perdón, va a comenzar en 0 y va a terminar en 9. Esto lo modificamos. Necesitamos colocar el list length que habíamos creado anteriormente. Este se encuentra aquí. Damos un simplify. Podemos almacenar esta data en un comando llamado integer. Nuevamente podemos hacer una expresión. Para ello, nuevamente borramos la variable y, la variable x le cambiamos de nombre, que sea simplemente x, y conectamos y le damos un formato a esto, que sea n espacio concatenado con la variable x. Y el resultado va a ser algo un poco más ordenado. Vamos a tener n1, n2 y así hasta el final. Necesitamos tomar las geometrías que obtuvimos antes. Podemos utilizar esta geometría. Ya la llamo inmediatamente. Perfecto. Y vamos a tener que utilizar un comando nuevamente de Elefront llamado define text object. El texto vendrá de lo que acabamos de crear con la expresión. El lugar donde se va a colocar este nombre será en el centroide de la geometría. Y como pueden ver, los nombres se van a estar colocando en esta posición. Y como pueden ver, tenemos ya la identificación de cada uno de los paneles que están ubicados en la matriz. Lo que nos falta es hacer la misma operación, pero con los paneles que están en nuestro pabellón. El proceso es similar. Tenemos que igual crear un define text object. En este caso vamos a colocar la misma expresión, que va a ser el mismo texto, porque son los mismos elementos, pero el plano va a venir de... ¿Se acuerdan que en la primera parte del video creamos este comando isPlanar? Bueno, tomaremos cada uno de estos planos y lo conectaremos al plane del define object. Perdón, nuevamente.
como pueden ver, lo tenemos ahí. Podemos apagar esto y finalmente agrupamos esto a la última parte. Y finalmente, si, a ver, borramos todo que estaba hecho antes, apagamos lo anterior, nos quedamos solamente con la geometría, el perímetro. Finalmente podemos crear ya un bake object para cada uno de estos textos. La geometría serán los textos, los atributos serán, perdón, vamos a crear dos de ellos. Los atributos serán los mismos. El layer será un layer llamado texto. El color será un color rojo. Swatch. Perdón, un color negro. Agrupamos la última parte. Y finalmente le damos clic en Bake All Elephant y podremos observar que aparece ya la matriz con todas las instancias, con los identificadores de cada panel y lo mismo en el pabellón. Y con esto podemos concluir el video tutorial. Muchas gracias y déjenme en los comentarios qué les gustaría aprender. Probablemente haga un video acerca de cómo manejar los sets y las listas. Y eso sería todo. Muchas gracias.